Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Creo que ya están todos porque no entra ninguno más. Vamos a ver el tema que nos atañe ahora. Bien. Habíamos quedado en la anterior clase en las pruebas de resistencia al corte. Habíamos dicho de que a través de ellas se puede conseguir la cohesión y el ángulo de fricción interna. Que estas pruebas se las podían hacer in situ o en el laboratorio. ¿Ya? Habíamos hablado también de las pruebas in situ, o sea, en el sitio, en el lugar, como la prueba de la veleta y la prueba de penetración estándar. ¿Ya? Diremos de que la prueba de la veleta permite determinar la cohesión C en los suelos blandos, como las arcillas sensibles o los depósitos limosos de granos muy finos con alto porcentaje de humedad, los cuales deben ser analizados in situ, pues resulta muy difícil obtener de ellos muestras no disturbadas. En ciertos casos, las pruebas pueden llevarse a cabo en el laboratorio en muestras no disturbadas de suelos cohesivos si el contenido de humedad es bajo. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sucedió algo? Se cortó. Hubo un corte del sistema. Bueno. Vamos a tener paciencia. Voy a volver a repetir, ¿ya? Decía de que en la anterior clase habíamos empezado con la prueba de resistencia al corte, ¿no? Y habíamos dicho de que a través de ella se podrían conseguir los parámetros de resistencia al suelo, tales como la cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo. Los valores de la cohesión C y del ángulo de fricción interna phi, correspondiente a diversos tipos de suelo, deben ser realizados. La manera de conseguirlo a través de ya sea ensayos en sitio, en el lugar o in situ.
o en el laboratorio con muestras no disturbadas. Las pruebas in situ son la prueba de la veleta y la prueba de penetración estándar. La prueba de la veleta permite determinar el valor de la cohesión C en suelos blandos como las arcillas o los depósitos de limos de granos muy finos, con alto porcentaje de humedad, los cuales deben ser analizados en el sitio, pues resulta difícil obtener de ellos muestras no disturbadas. En ciertos casos, las pruebas pueden llevarse a cabo en el laboratorio cuando las muestras de arcilla presentan un contenido bajo de humedad, ¿no? Y presentan algo de dureza. Bien, vamos a ver ahora lo que es el ensayo de la veleta. Prueba de la veleta. La prueba de la veleta es un método sencillo y útil para determinar en el lugar la resistencia a corte de las arcillas blandas, los depósitos de limos o los suelos de granos muy finos, no drenados y libres de partículas de arena o grava, sin necesidad de tomar muestras no disturbadas. La figura 3.11, la que se muestra acá, esta de acá, muestra algunas veletas de ensayo. El esquema A corresponde a una típica con altura L igual a 2D. Quiere decir que la altura de esta veleta, que tiene esta forma, ¿no? Es una especie de ventilador, una especie de hélice larga. La altura L es 2 veces el diámetro de la veleta, siendo D el ancho total de las aspas. Una barra central de soporte vertical conecta las aspas con el mecanismo superior que las hace girar y mide las fuerzas que se ejercen. ¿Ya? Es decir, que aquí existe una barra que la une a este mecanismo del cual nosotros damos vuelta a esta manivela para que esto gire. Y mide las fuerzas que se ejercen. Es decir, esto está formada por engranajes, ¿no? En el cual nosotros estamos dando un momento torsor, ¿ya? Es decir, aplicando una fuerza. Aquí este equipo también tiene un reloj de medición, que nos mide cuál es el esfuerzo, el momento torsor que nosotros estamos aplicando para hacer girar esta veleta o cortar el suelo, ¿ya? Es decir, esto no es cuestión de darle vuelta como una licuadora, no. La veleta se hinca en el suelo y se aplica una fuerza que se va midiendo en un reloj, ¿ya? Aquí no lo muestra, pero sí existe un reloj. Bueno, ¿de qué consta esto? Consta de anillos para aplicar torsión, el pistón neumático y una rueda dentada, la cual hace que se produzca un giro. Y es decir, que la fuerza que nosotros estamos aplicando, o sea, el momento que se llega a aplicar a esta veleta para que gire, se llama el momento torsor. Bien, la veleta se introduce forzándola en el suelo, en el fondo de un pozo previamente cavado en el lugar,
y a una profundidad entre 2D y 5D. Una profundidad 2D y 5D es lo que nosotros debemos de hincar la veleta dentro del suelo. Y luego se aplica el momento torsor a la barra de soporte. La magnitud de las fuerzas que se deben aplicar para producir la falla del suelo al girar la veleta permite valorar la resistencia de agotamiento del suelo a corte, es decir, tau sub U. Entonces, tau sub U va a ser igual a 2 momentos torsores sobre pi por diámetro al cuadrado por la longitud. Al girar la veleta, el suelo resulta cortado según un cilindro circular de diámetro D, dentro del cual queda amasado. La resistencia al corte tau sub U de los suelos cohesivos depende fundamentalmente de la cohesión C. Para diseño se acepta que C es igual a lambda por tau sub U, donde lambda es mayor o igual a 0,6 o menor o igual a 1. Según el tipo de suelo, si bien la anisotropía propia de los suelos hace variar el valor de tau sub U. Por otra parte, la experiencia ha demostrado que cuando la veleta se orienta paralela al plano de consolidación de los estratos, los resultados de tau sub U son menores que cuando se las orienta perpendicularmente. Algunos investigadores han relacionado el valor de tau sub U obteniendo mediante el ensayo de la veleta con sigma sub U, ¿ya? Pudiendo aceptarse en forma aproximada que sigma último es igual a tau último dividido entre 2, siendo sigma U el esfuerzo de agotamiento del suelo en compresión. ¿Ya? Es decir, de que, miren ustedes, de que una vez conocido el valor de tau sub U, nosotros podemos encontrar el valor de la resistencia a la compresión del suelo. Aquí tenemos diferentes tipos de veleta. 65, 130 centímetros, 65, 130, 65 milímetros, 130, 130 milímetros, 65 milímetros, 195, y así sucesivamente. Estas, las diferentes veletas en milímetros. También acá tenemos de 130 milímetros y 130 de altura, 130 y 97,5, 130 y 65. Bueno, esas son las diferentes veletas. Esta situación de este ensayo en nuestro medio es muy poco visto, porque acá nosotros no tenemos arcillas que sean bastante blandas o limos blandos. Es decir, los suelos que tenemos en Santa Cruz de la Sierra, en la ciudad especialmente, no se adaptan para hacer un ensayo de este tipo, pero esto queda mostrado de que es un uso muy frecuente donde se tienen arcillas muy blandas y su ensayo es muy fácil de realizar. ¿Por qué los diámetros pequeños de las veletas? No se olviden de que este mecanismo, la veleta se puede introducir, si quieren ustedes, a 8 metros, cavar un pozo de 8 metros y allá hincar la veleta y hacer el ensayo en un estrato de arcilla que hay allá abajo. ¿Ya? Es decir, es igual que el ensayo del SPT, esto que lo vamos a ver más adelante. Es decir, las pruebas se pueden hacer a cualquier tipo de profundidad. Bien. Veamos ahora lo que es la prueba de penetración estándar o estándar penetración test o el denominado SPT. Yo antes de describir este ensayo, primeramente vamos a decir de que este ensayo es el más popular de los ensayos cuando se trata de suelos granulares
y gravas finas. Es decir, no existe en el mundo un ensayo más popular que el SPT. ¿Y por qué es tan popular? Porque es de bajo costo y me permite a mí obtener los valores de la resistencia del suelo. Es decir, ¿qué estoy hablando en ese aspecto? Si estoy trabajando sobre suelos granulares, me va a entregar el ángulo de fricción interna, que es uno de los parámetros de resistencia del suelo. Además que ahora ya últimamente, de acuerdo a tantos ensayos que se vienen realizándose en el mundo, se ha podido correlacionar con el número de golpes la cohesión en arcilla o en limo. La prueba de penetración estándar, SPT, o prueba de penetración normal, permite determinar el ángulo de fricción phi en todo tipo de suelo, pero se usa más comúnmente en suelos granulares como arenas y gravas. La prueba de penetración dinámica, más comúnmente usada para explorar las características del subsuelo, es la llamada prueba de penetración estándar. También se la denomina PPS, no hay ningún problema, pero no lo vamos a confundir esto, ¿ya? Vamos a cambiarle el nombre de PPS por SPT, que sirve para todo tipo de suelo. Esta prueba se la realiza en dos etapas sucesivas a saber. Uno es perforar un hueco en el suelo a través de los métodos conocidos que hemos visto en la exploración, ya sea con barrena, ya sea con taladro, ya sea con, qué sé yo, con broca, y llegar a la altura, a la profundidad donde vamos a hacer el ensayo. Y el otro es extraer las muestras. Para la primera parte de la prueba se debe perforar un hueco mediante cualquiera de los métodos mencionados que ya hemos visto en la sección 3.3, empleando barrenos, inyección de agua, sondeo rotativo, etc. Si el terreno es firme, mantiene la forma luego de retirado el equipo de perforación utilizado. Pero si es blando o se desmorona con facilidad, se debe colocar tubos o camisa de intibación para evitar que la caída de las paredes y estas obstruyan el ensayo. O bien llenarlo de lodo bentonístico, que este lodo es capaz de mantener las paredes estables, según se indica en la sección 12.10. Eso lo van a leer después ustedes. Cuando se ha alcanzado la profundidad deseada en el sondeo, se retira el equipo de perforación y se hace descender hasta el fondo del hueco un tomamuestra, como el indicado en la figura 3.9, este de acá, ¿ya? Conocido como tubo partido o cuchara de Tersay. Pues puede abrirse longitudinalmente, se parte en dos. La parte inferior del tomamuestro tiene un anillo filoso, este de aquí. Y la parte superior una válvula conectada a una barra de sondeo, acá. Al igual que en los casos anteriormente mencionados, este tomamuestra se hinca con golpes de masa o martinete de 65 kilogramos de peso y caída libre desde una altura de 75 centímetros. Primero se lo hace penetrar en el suelo unos 45 centímetros para que se asiente en el estrato y luego se cuenta el número de golpes necesarios para hincarlo 3 tramos de 15 centímetros por vez. N, o número de golpes, resulta el número de golpes que debe aplicarse para hacerlo penetrar los últimos 30 centímetros. Luego se retira el equipo, extrayendo el tomamuestra con la muestra del suelo dentro, la cual obviamente se halla disturbada.
Primero se la examina en el campo y luego se la envía al laboratorio. En estas muestras se puede apreciar el grado de humedad del suelo, la composición, la estratificación y la consistencia. Bien, todo esto que yo se los he interpretado a ustedes aquí, lo vamos a ver en un video hasta este punto de acá, hasta donde he acabado de hablar. ¿Ya? Y voy a salirme de aquí. Y vamos a compartir. No le tomen mucha... Este es un video bajado del internet que tiene mucha basura entre medio, propaganda y todas esas cuestiones que yo las voy a ir sacando. Pero vamos a ver este videito para que ustedes se den idea. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. Hola a todos vialeros, bienvenidos a este su canal. En el día de hoy aprenderemos qué hacemos con los datos obtenidos del ensayo SPT y cuáles son las correcciones a realizar. Antes de comenzar, en la descripción te dejamos el enlace del video donde explicamos cómo se realiza el ensayo y algunas generalidades, así que ve a verlo antes. Ahora sí, empecemos. Ahora, al fin llegó el momento. Imaginemos que ejecutamos un ensayo de penetración estándar, alias SPT, en el patio de nuestra casa. Realizamos una sola perforación y no detectamos la presencia de agua. Hicimos mediciones a diferentes profundidades obteniendo los siguientes resultados. A la profundidad de 0,70 metros obtuvimos el siguiente número de golpes. Para el primer tramo fueron 5 golpes, para el segundo tramo fueron 10 y para el tercer tramo fueron 2. Repetimos nuevamente el ensayo a una profundidad de 1,7 metros y obtuvimos los siguientes resultados. 6, 9 y 11 para el primer, segundo y tercer tramo respectivamente. Realizamos una medición a 2,7 metros y nos dio en el primer tramo 10 golpes, en el segundo tramo 11 golpes y en el tercer tramo 12 golpes. Por último, realizamos una medición a... Lo he cortado el video porque no es este el que tengo que... este es el video 2. Hola, nuestra bella comunidad todo vialera. Ya, ahora sí. Hoy hablaremos de una... Ahora sí, ya. Voy a levantárselo otra vez. Bien. Ensayos sencillos más usados en ingeniería. Bueno, ahora va. Hola, nuestra bella comunidad todo vialera. En el día de hoy hablaremos de uno de los ensayos in situ más usados en ingeniería, y es el ensayo SPT por sus siglas en inglés, o ensayo de penetración estándar. Quédate hasta el final para que aprendas para qué sirve y cómo se realiza. ¿Están viendo? Empecemos por definir qué son los ensayos in situ. La palabra in situ es ingeniero que puede ver en latín y significa en el sitio o en el lugar. Entonces, los ensayos in situ se pueden definir como una serie de técnicas que permiten caracterizar mecánicamente las capas que componen el subsuelo a través de mediciones realizadas en el propio medio natural, es decir, en el lugar donde se desarrollará nuestro proyecto. Existen un gran número de ensayos de este tipo y los parámetros medidos por cada uno de ellos es distinto. En este video nos enfocaremos en el ensayo de penetración estándar conocido como SPT. Este ensayo tiene casi 100 años y podemos decir que es uno de los ensayos in situ más antiguos que conocemos hoy, y es uno de los ensayos más populares en todo el mundo, y sobre el cual se han publicado muchísimos artículos. El ensayo tiene como objetivo contabilizar el número de golpes necesarios para hincar el tomamuestra y obtener una muestra representativa del suelo, además de tener una medida de referencia de la resistencia del suelo a la penetración del tomamuestra o muestreador. Adicionalmente, este ensayo nos permite determinar la ubicación y espesor de los estratos de suelo, ubicar el nivel freático de agua,
obtener muestras de suelo para caracterizarlas posteriormente en el laboratorio, obtener una medida de la resistencia a la penetración en suelos no coercivos y poder definir o predecir algunos problemas que puedan generarse durante o después de la construcción. Este ensayo se encuentra reglamentado por la norma ACTM-D 1586. Para desarrollar el ensayo necesitaremos los siguientes elementos: un equipo de perforación de potencia y características adecuadas, que permita ejecutar con éxito el ensayo. La normativa indica algunos aditamentos del equipo que considera son satisfactorios para el avance de la perforación. Te invitamos a revisar la normativa de tu país. El equipo de perforación cuenta con las siguientes partes: un martinete o equipo de hincado. Esta pieza está compuesta por un martillo o pesa, una barra de guía y el cabezote, además de cualquier sistema para que haga caer el martillo. El martillo consiste en una pesa de aproximadamente 140 libras o 63.5 kilogramos, la cual al caer proporciona la energía necesaria para efectuar el muestreo y la penetración. La barra de guía, como su nombre lo indica, es empleada para dirigir la caída del martillo, para que la caída del mismo sea recta. El cabezal de golpeo o cabezote es una pieza cilíndrica que el martillo golpea y a través de la cual se transmite la energía a las varillas o tubos de perforación. Las barras de perforación, también conocidas como varillas o tubos de perforación, son elementos empleados para transmitir hasta abajo la fuerza y el giro a la broca de perforación. También está compuesto por poleas que van en la parte superior y sostienen el martinete, sogas o cables que se amarran al martinete y pasan sobre la polea para que éste ascienda y descienda. El malacate de rotación es un dispositivo que tira la soga o cable y acciona el movimiento vertical del martinete. Y por último tenemos el trípode, que su función principal es sostener los componentes anteriormente mostrados. Además del equipo de perforación necesitaremos un tomamuestra o mostrador de tubo partido, que es un elemento para obtener muestras del terreno. Está compuesto por un tubo partido longitudinalmente con una punta endurecida y en su extremo contrario un acople roscado para añadir las tensiones necesarias. Varillas para muestreo, que son tubos de perforación de acero con uniones que se conectan al mostrador y sobre las cuales se deja caer el martillo. También vamos a necesitar marcadores, recipientes para muestras, parafinas, hojas de datos y dispositivos para medir el nivel preal. Realizamos una perforación en la zona donde se analizará el subsuelo, hasta llegar a la profundidad a la que se desea hacer la prueba. Esto lo podemos realizar con el equipo de perforación o con equipos manuales tales como taladros de mano o posteador. Cuando estemos en la cota deseada, donde realizaremos el muestreo, procedemos a limpiar cuidadosamente la perforación por aspiración, tanto las paredes como el fondo. Luego retiramos la barra de perforación e instalamos en su lugar el muestrador o tomamuestra. El muestrador consta de 3 elementos: zapata, tubo bipartido y la cabeza de acoplamiento con el varillaje. Para efectuar el ensayo, el muestrador se enrosca al extremo de la tubería de perforación y se baja dentro del hueco, dejándolo caer suavemente sin permitir que se introduzca dentro del suelo que se va a ensayar. Se coloca el martillo o pesa en posición y se instala el cabezote en la parte superior de la tubería de perforación. Se deja en reposo el peso muerto del muestrador, tubería y cabezote sobre el fondo del hueco y se aplica un ligero golpe de asentamiento. Marcamos el extremo superior de la tubería en 3 incrementos sucesivos de 6 pulgadas, es decir, 15 centímetros, para así identificar los tramos. Esto con el objetivo de que el avance del muestrador bajo el impacto del martillo pueda observarse fácilmente para cada tramo de 15 centímetros. Y es aquí cuando el ensayo inicia. Así viene lo chido. Con el tomamuestra en la excavación procedemos a dejar caer un peso, también conocido como martillo, de aproximadamente 140 libras, desde una altura de 30 pulgadas, sobre la cabeza de las barras de sondeo, para que el muestrador penetre las primeras 6 pulgadas. Una vez alcanzada esta profundidad, es decir, cuando alcancemos la primera marca realizada en el tubo de perforación, anotamos el número de golpes dados.
Las primeras 6 pulgadas de penetración se denomina hinca de asiento o penetración de sentamiento. Luego hincamos el muestrado 6 pulgadas más y anotamos nuevamente el número de golpes y continuamos el hincado hasta completar los 45 centímetros o 18 pulgadas, contando siempre el número de golpes necesarios para hincar cada tramo de 6 pulgadas. En algunos casos, teniendo en cuenta que el tomamuestra tiene una longitud de 60 centímetros, es decir, 24 pulgadas, es muy frecuente hincar mediante golpeo hasta completar dicha longitud, con lo que se tiene un resultado adicional. Pero este valor no está normalizado, así que medirlo solo tiene una función meramente indicativa. Hay que tener en cuenta que los datos registrados en el primer hincado no se deben tener en cuenta, y te contamos por qué. En el caso del primer hincado, podemos tener datos no tan precisos por la posible alteración del suelo o derrumbes en las paredes del sondeo. Si decides completar el ensayo hasta los 60 centímetros, este último dato no se tiene tampoco en cuenta, ya que es posible que tengamos una sobrecompactación del suelo producto del ensayo. Por esta razón, solo se consideran las lecturas de los tramos de 15 a 30 centímetros y de 30 a 45 centímetros. Una vez realizada la hinca, se extrae la muestra abriendo longitudinalmente la cuchara y se coloca en un recipiente hermético y lo marcamos, indicando a qué obra corresponde, el número de sondeo, ya que es probable que hagamos varios, el número de la muestra, la profundidad, el número de golpes. También debemos registrar el porcentaje de recuperación o la longitud de la muestra recobrada. Una breve descripción de la muestra donde indiquemos color, estratificación, condición, etc. En todo momento las muestras deben estar resguardadas de los cambios de temperatura hasta su llegada al laboratorio, para la determinación de los parámetros correspondientes. Para calcular el número de golpes, como te mencionamos anteriormente, consideramos los tramos centrales de 6 pulgadas o 15 centímetros, que sumados nos dan el número de golpes del ensayo SPT o la resistencia a la penetración estándar. Para calcularlos usamos la siguiente expresión. El número de golpes SPT será igual al número de golpes del tramo de 15 a 30 centímetros más el número de golpes del tramo de 30 a 45 centímetros. En algunas ocasiones, dada la resistencia del terreno, no conseguimos que el muestreador avance. Cuando se presenta esto, la prueba se detiene para un determinado número de golpes y se dice que la prueba se detiene por rechazo. Anotamos la penetración realizada y el número de golpes correspondiente precedido por la letra R, lo que nos indicará que en este tramo tuvimos el rechazo por parte del suelo. Y no quiere decir que se descartan los datos. Esto lo que nos indica es que el suelo es tan fuerte que no permite el avance del tomamuestra. Yo soy inevitable. La pregunta del $1.000.000 es ¿cuándo finaliza el ensayo? Pues la norma CTM 1586 indica que la prueba se puede dar por finalizada en los siguientes escenarios. En el primero, cuando se aplican 50 golpes en cualquiera de los tramos de 6 pulgadas que se consideran en el cálculo y el tomamuestra no registra avance. Cuando se aplican 100 golpes en 2 incrementos, es decir, 2 tramos de 6 pulgadas. Cuando no se observa penetración alguna para 10 golpes sucesivos del martillo. En este caso en específico se recomienda insistir un poco más, pues puede tratarse solo de una grava gruesa. Si después de insistir no se logra avanzar en la penetración, damos por finalizado el ensayo. Y si el muestrador avanza 18 pulgadas, lo que sería equivalente a 45 centímetros, sin alcanzar las condiciones descritas anteriormente. Y así ha culminado nuestro ensayo. El ensayo se repetirá tantas veces sea necesario a distintas profundidades de acuerdo a los requerimientos del proyecto. En un siguiente video te indicaremos cuáles son los cálculos a realizar y algunas de las correcciones a realizar. Ahora hablemos un poco de por qué es tan popular este ensayo y los pros y contras de este ensayo. Dentro de los beneficios podemos destacar que es sencillo y muy económico, además de su versatilidad, ya que podemos aplicarlos en muchos tipos de suelo, especialmente en terrenos de grava y arena. También se puede emplear en rocas blandas y meteorizadas. Otra ventaja es que nos permite realizar un reconocimiento geotécnico del terreno y está disponible en todo el mundo. Otra gran ventaja es que podemos determinar otros parámetros a partir de correlaciones con los datos obtenidos en el ensayo. Con respecto a las desventajas, la muestra que obtendremos
es del tipo alterada, así que solo puede emplearse para caracterizar el suelo. Por otra parte, no lo podemos usar en arcillas blandas ni en suelos limosos. Algunos autores mencionan que se puede aplicar en estos suelos, pero si tienen una ecuación muy baja. En un siguiente video demostraremos el proceso de cálculo e interpretar los resultados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram y Facebook como Todo Vial. Tu apoyo es importante para nosotros, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para estar al tanto de nuestro contenido. Hasta un próximo video. Hola Todo Vialeros, bienvenidos. Bien, ustedes han podido observar con el video la versatilidad que se tiene para realizar ese ensayo. No se molesten ustedes si aquí en su texto dice 65 kilogramos, ¿no? Allá decía 63,5. Bueno, esa es la traducción de libras a kilo, ¿no? Y bueno, la altura de caída eso no modifica, 75 centímetros. Bien, una vez nosotros hayamos obtenido los valores de n, estos valores de campo de NSPT que le llama él, o el n de campo, que sería este de acá, este valor está influenciado por varios factores y dependiendo del tipo de equipo que nosotros utilicemos. No nos olvidemos de que hace 100 años atrás la manera de ejecutar el ensayo es como ustedes lo han visto en el video, utilizando un trípode y una persona o dos personas que jalaban la cuerda para que el martillo se levante 75 centímetros y dejarlo caer. Es decir, de que todo aquello que ocurría era en forma manual. Pero aún siendo así, el uso del trípode o algún malacate de eso, lo que se llama un guinche que tironea la cuerda, la levanta y va dejando caer, eso no cambia nada a lo que realiza el humano tironeando la cuerda. Pero existe una influencia en el número de golpes de acuerdo a la profundidad que vamos ingresando nosotros. ¿Por qué? Porque esa influencia que nosotros tenemos debe ser corregida a través de un valor de corrección. Esta corrección de n, el C sub n, es igual a 0,77 por el logaritmo en base 10 de 20 sobre la presión de suelo que se tiene, la presión efectiva. Sigma es la presión efectiva que ejerce el suelo por encima del nivel donde se realiza la prueba de penetración estándar y se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. Este es sigma. La figura 3.10 corresponde al gráfico que da los valores de Cn en función de sigma, según la ecuación 3.2. Es decir, nosotros aquí tenemos una tablita para extraer el factor de corrección. ¿Quieren usar esta fórmula? La usan o directamente de acá de esta tabla, ¿no? Disculpe, creo que no está compartiendo. Bueno, ahora lo corregimos. Entonces, esta es la fórmula de C sub n, ¿no? Igual a 0,77 del logaritmo en base 10 de 20 sobre sigma, ¿no? Donde sigma es la presión efectiva que ejerce el suelo por encima del nivel donde se realiza la prueba. ¿Ustedes usan esa fórmula o usan este gráfico? ¿Ya? Es decir que
ustedes entran con la presión efectiva, ¿no? Y si es 3 o 2.5 o lo que sea, y van a obtener el valor de Cn que está acá. ¿Ya? Es decir, presión efectiva, entra. Presión efectiva, ¿ustedes saben lo que significa la presión efectiva? No. Me voy a demorar un poquito para hacérselo entender. Bien. Vamos a buscar el lápiz. Dice, si yo tengo, supónganse, estos son los diferentes estratos del suelo, ¿no? Y aquí empieza con el 0. Supónganse que este está a 2 metros, este está a 3 metros, este está a 6 metros, esto en metros. Entonces, yo voy a marcar lo que se llama y voy a decir de que este valor de aquí a acá está a 2,5 metros. Y esto se llama nivel freático. ¿Qué significa el nivel freático? Que de aquí para abajo hay agua. O sea, el suelo está saturado. Todo esto ya de aquí para abajo el suelo está saturado. Y de aquí para abajo, saturado. Y de aquí para arriba, el suelo está seco. O natural. Con su humedad natural. Mejor es que pongamos eso. ¿Ya? Suelo con el suelo saturado y el suelo con suelo natural. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al ensayo del SPT que nosotros hemos realizado de aquí para abajo, haciendo un hueco, se han llevado estas muestras al laboratorio y se ha determinado que el peso para cada estrato, ¿ya? El peso específico del suelo aquí, por ejemplo, va a decir que vale 1.700 kilos por metro cúbico, así, kilogramos por metro cúbico. Para este pedacito de acá, que es otro estrato, pues es 1.750. También kilogramos por metro cúbico. Pero ya de aquí para abajo, en este suelo ya saturado, el suelo tiene un peso de 1.900 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué más que 1.750 si es el mismo estrato? Sí, porque aquí los poros, aquí puede haber aire entre los huecos del suelo y acá los poros están llenos de agua. Y acá, por decirle, 1.950 para este. ¿Ya? También kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿a qué se llama presión? Presión se llama al producto del peso específico del suelo multiplicado por la altura donde nosotros queremos determinar esa determinada presión en el suelo. Pero esto es la formulita así, ¿no? Esta es presión ordinaria, presión cualquiera. Pero cuando nosotros vamos a trabajar con suelo y nos vamos a encontrar con esta gama de valores, nosotros debemos de calcular lo que se llama la presión efectiva, ¿ya? Del suelo, que no es nada más y nada menos que tomar los valores de peso específico de acuerdo
al nivel freático donde se encuentra. Si yo diría de que la presión efectiva aquí a este nivel de 3 metros, la presión efectiva, bueno, vamos a ver primero, la presión efectiva a los 2 metros va a ser igual, de 0 a 2 le vamos a llamar, así, de 0 a 2, va a ser igual al peso de 1700 ¿por cuánto? Por los 2 metros, ¿no? Entonces este valor me va a dar 3.400, ¿3.400 qué? Kilogramos por, o sea, kilogramos por metro cuadrado, ¿ya no? Porque ya metro, aquí y aquí kilogramos metro cúbico, y ya, ya se me va, del metro cúbico se me va a kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto valdría la presión de 2 a 2,5? Entonces, la presión efectiva de 2 a 2,5 es igual ¿a quién? A esta anterior, que ya está calculada de 0 a 2, ¿no es cierto? Más la presión que hay en este medio, en este medio metro que hay acá, perdón, en este medio metro que hay aquí, ¿no? De 0 a 2,5. Este medio metro que sería este gamma de acá, 1750 por 0,5. Si alguien tiene una calculadora ahí, démela, el valor. $3,400 más 1750 por 4.275. ¿En qué? 4.275. También, ¿qué? Kilogramos metro cuadrado, ¿no? Bien. Ahora, yo quiero saber la presión efectiva a 3 metros. Aquí sí ya yo voy a tener 4.275 el anterior, más quién, más el gamma del suelo, que es, lo voy a poner entre paréntesis, 1900, menos quién, menos el gamma del agua, que es 1000. ¿Multiplicado por cuánto? Por 0,5. Entonces ese valor a mí me va a dar 4.275 más, abro paréntesis, 1900 menos 1000, cierro paréntesis y por 0,5. Eso me da 4.725. ¿Ya? Entonces, ven ustedes que ya yo estoy descontándole el peso específico del agua. Entonces, ¿por qué? Porque cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, en este caso agua, recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desaloja. Entonces, 1900 menos el 1000, entonces porque esto está medido en metro cúbico y kilogramos por metro cúbico, entonces me da el descuento que yo debo hacer, por eso es que se llama presión efectiva. La presión efectiva es la presión del suelo, ¿ya? No con el agua. O sea, la presión que ejerce los granos de suelo. Sigamos, vamos a sacarla de 3 a 6. Esta era de 2,5 a 3.
Ahora vamos a ver la presión efectiva de 3 a 6. ¿Ya? Entonces, la anterior, 4.725, más, ¿ya? Aquí tengo 1.950, el peso del suelo en el agua, menos el peso del agua, por multiplicado que son 3 metros. Esto daría 4.725 más, paréntesis, 1.950 menos 1.000 por 3. 7.575. ¿Sí? Kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Bien. Vamos a dejarlo esto así. Ya saben lo que es la presión efectiva. Por eso se habla de presión efectiva, que es la presión que ejercen los granos, solamente los granos, sin tomar en cuenta el peso del agua. ¿Ya? Entonces, utilizamos nosotros esta situación de este diagrama, que puede ser para calcular el número, el número de corrección, ¿ya? Pero bajo los términos de presión efectiva. Es decir, si nosotros hemos hecho un ensayo, por ejemplo, a los 4 metros, bueno, a los 4 metros vamos a ir determinando la presión efectiva para todos los ensayos. Este es un muestreo solamente de cómo se calcula, ¿no? Dice, CN varía entre 0,4, o sea, 0,4 y 2, valor de 2. Pero la ecuación 3,2 no da valores muy exactos de sigma efectivo menores a 0,25 kilos por centímetro cuadrado. Cuidado que esto está en kilos por metro cuadrado y esto está en kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Es decir, de que hasta la presión de 0,25 kilos por centímetro cuadrado no hay valores exactos para esta presión efectiva. Se observa, dice, que si sigma es igual a 1, este valor de aquí, miren, si sigma efectivo es igual a 1, la corrección del número de golpes es 1. O sea que cuando yo tengo presiones efectivas menores, o sea, presiones efectivas mayores a 1, la corrección del número de golpes disminuye. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque la presión disminuye, o sea, el CN disminuye. ¿Ya? Una presión efectiva de 1.5 me da, por ejemplo, un valor menor a 1. ¿Ya? O sea que el número de golpes va a disminuir. ¿Por qué? Porque este CN se multiplica por el número de golpes. Cuando nosotros tenemos valores de presión efectiva menores a 1, ¿ya? El número de golpes, el CN es mayor a 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener nosotros que tomar en cuenta de que a 1 metro de profundidad, supónganse, yo tuve un N de 30, pues cuando yo le aplique esta formulita del CN, ya el número de golpes corregido va a ser 32 o 33. ¿No? Esta presión se ha tomado como límite, el valor de 1 kilo por centímetro cuadrado, pero es por el peso de las barras que se le van colocando al equipo. Es decir, una barra sobre otra va haciendo un peso determinado. Entonces, vamos a decir de que nuestros factores de corrección va a ser del punto de partida de 1 hacia abajo o de 1 hacia arriba. ¿Ya? Entonces, conforme va creciendo esto para allá, es porque estoy aumentando el número de barras, pero los tengo yo valores que tengo que disminuirle al valor del número corregido.
Sigamos viéndolo esto para que lo podamos entender. Es decir, que el número de golpes n permanece invariable cuando se ha calculado el valor de n corregido. Es posible establecer una correlación entre n y la densidad relativa de los suelos granulares o la consistencia en los arcillosos, como indica la tabla 3.2. Además de los suelos no cohesivos, los valores de n permiten obtener el ángulo de fricción interna phi, como se detalla en la sección 5.4. Si bien la prueba de penetración estándar es de uso muy frecuente para determinar el valor del coeficiente n de resistencia al suelo, los resultados obtenidos en diferentes ensayos pueden dar magnitudes variables. Sin embargo, resulta de gran magnitud en el diseño de fundación, aunque se necesita mucha experiencia para definir con corrección los datos así obtenidos. En suelos limosos y arcillosos, sin embargo, es preferible utilizar los resultados de las pruebas de penetración estática con el cono holandés. Bien, aquí miren, ustedes tienen una tablita en función del número de golpes en los suelos. Por ejemplo, este es para arena, ¿ya? Resistencia a la penetración, número de golpes, densidad relativa a suelos arenosos. Dice, menores a 4 golpes, muy suelta, de 4 a 10, suelta, de 11 a 30, mediana, de 31 a 50, densa. Mayores a 50, muy densa. Y en los suelos cohesivos tenemos acá la consistencia. Esto es densidad y esto es consistencia. Menores a 2, muy blanda. De 2 a 4, blanda. De 5 a 8, mediana. De 9 a 15, firme. De 16 a 30, muy firme. Y de mayores a 30, dura. Esto es para las arcillas. ¿Ya? Entonces, si nos volvemos acá, vemos nosotros de que el número de golpe, de acuerdo a esto que hemos visto anteriormente, el número de golpe, voy a ponerla acá. El número corregido, N-core que se llama, es igual al N de campo, él se llama NCPT o N, por CN. Y este es con el que nosotros calculamos el ángulo de fricción interna. Bien, vamos a seguir. Dice, la figura 5.6 muestra la correlación existente entre el número de golpes N corregido para un suelo no cohesivo y el ángulo de fricción interna del suelo phi, así como también da los coeficientes de capacidad portante del suelo N gamma y NQ, los cuales se usarán en las secciones 5.6 a 12.17 para determinar la capacidad portante del suelo en el diseño de fundaciones superficiales y pilotos. Bien, N es el número de golpes necesarios para hacer penetrar el tomamuestra del ensayo según se detalla en la figura 3.6 para usar este gráfico, esta es la figura 3.6 o 5.6. La figura 3.6, 3.10, 3.9, bueno, la figura 3.6 está más atrás. Ya lo vamos a ver. Para usar este gráfico se entra por la parte superior. Este no es 3.6, es sección 3.6. No es figura, esta es figura 5.6. Para usar este gráfico se entra por la parte superior derecha con el valor de N corregido. Aquí dice resistencia a la penetración de penetración estándar, golpe por pie N. Es decir, nosotros podemos tener de 0 a 60, pero en realidad lo que se toma en cuenta solamente, y eso que les quede muy, pero muy, muy claro, es de que no existe para el cálculo el número de golpes mayores a 50. Entonces, aquí. Eso es lo que se toma en cuenta. Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí miren, estos son arenas. Este es un número de golpes de arenas muy suelta, que la vieron en la tablita anterior, suelta, mediana, densa y muy densa. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, 10 golpes, voy por aquí, agarro la curva de N y bajo hacia acá, y obtengo que
Con 10 golpes yo tengo 30 grados de ángulo de deflexión interna. Y así sucesivamente también, entro con 10 golpes, bajo, tengo un N gamma igual a 18, un NQ igual a 14 y un ángulo de deflexión interna igual a 30. Puedo calcular los factores de capacidad portante de aterrizaje aquí. Entonces, también, a través de la formulita esta de aquí, yo puedo calcular el valor del ángulo de deflexión interna. ¿Ya? Y basta con reemplazar el valor de N core. ¿Ya? Hagan la prueba con 10. Con 10 yo tengo un número de golpe de 30. Pónganle, hagan el calculito con esta formulita. En vez de N core, pónganle 10 y calculen. ¿Cuánto da? ¿Están calculando? ¿Hola? 30.09. Bueno, 30.09 es 30. ¿Ok? Entonces póngale el valor de 30 a esa formulita. 30 golpes. 30 golpes va a estar por aquí, más o menos. En 34 o 35.9 por ahí. 35. Calcúlenlo con 30 golpes. $35,61. 35.61, ¿no? Bueno, es lo que más o menos se puede apreciar aquí. Lo que pasa es que este va de 2 en 2. Aquí estaríamos por aquí, ¿no? Entonces aquí es 35 y bueno, y esto hay que partirlo en varios. Pero en vez de usar esto es mejor usar la fórmula. Porque además el ángulo no se pone con decimales, se pone directamente en números enteros, ¿ya? Si es 30, por ejemplo, si le da el cálculo, le da 30.6, es 31. Si le da 30.4, es 30. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita, si nos da tiempo, ¿cuántos? 18, 15 minutos, creo que sí. Vamos a ver otro video, ¿ok? Vamos a ver otro video. Voy a borrar todo esto de aquí. Voy a bajar esto. Y voy a levantar el nuevo video. A este su canal. En el día de hoy aprenderemos qué hacemos con los datos obtenidos del ensayo CPT y cuáles son las No está correcciones. compartiendo, disculpe. Antes de El video comenzar, no se ve. Ya, ahora lo paro, no se preocupe. Ahora comparto. Hola a todos vialeros, bienvenidos a este... ¿Ya? ¿Están viendo? Hola. Sí, ingeniero. Sí se puede ver, ingeniero. ¿Se puede? Sí. En el día de hoy aprenderemos qué hacemos con los datos obtenidos del ensayo CPT y cuáles son las correcciones a realizar. Antes de comenzar, en la descripción te dejamos el enlace del video donde explicamos cómo se realiza el ensayo y algunas generalidades, así que ve a verlo antes. Ahora sí, empecemos. Ahora, al fin llegó el momento. Imaginemos que ejecutamos un ensayo de penetración estándar, alias SPT, en el patio de nuestra casa. Realizamos una sola perforación y no detectamos la presencia de agua. Hicimos mediciones a diferentes profundidades obteniendo los siguientes resultados. A la profundidad de 0,70 metros obtuvimos el siguiente número de golpes. Para el primer tramo fueron 5 golpes, para el segundo tramo fueron 10 y para el tercer tramo fueron 12. Repetimos nuevamente el ensayo a una profundidad de 1,7 metros y obtuvimos los siguientes resultados. 6, 9 y 11 para el primer, segundo y tercer tramos respectivamente.
Realizamos una medición a 2.7 metros y nos dio en el primer tramo 10 golpes, en el segundo tramo 11 golpes y en el tercer tramo 12 golpes. Por último, realizamos una medición a 3.8 metros y nos dio en el primer tramo 12 golpes, en el segundo 14 golpes y en el tercer tramo 15 golpes. Con estos datos procedemos a diligenciar nuestra planilla de cálculo. Explicaremos brevemente a qué corresponde cada celda para que al momento de insertar los datos sepas a qué hace referencia. En la parte superior de la hoja de cálculo podrás consignar información referente al proyecto, indicar la cota de la boca de pozo para tenerlo como referencia al momento de identificar los estratos, la cota del nivel freático, quién realizó el ensayo y qué tipo de equipo usó, la fecha de toma de la muestra, la localización del proyecto y demás información que consideres necesaria consignar. Este formato varía de acuerdo a las necesidades de cada empresa. En la parte inferior tenemos la planilla donde colocaremos los datos de laboratorio. Esta sección se encuentra conformada por las siguientes columnas. En la primera columna indicamos el número de perforaciones realizadas en el proyecto. En nuestro caso es igual a 1. Algunos laboratorios le colocan a esta columna sondeo número o sondaje número. En la segunda columna tenemos el nivel freático y es básicamente indicar a qué profundidad encontramos agua. Como mencionamos anteriormente, en nuestro sondeo no detectamos la presencia de agua. En la siguiente columna indicamos la cota en la cual se realizó el ensayo. Puedes colocar la profundidad inicial y final del tramo ensayado o simplemente la profundidad a la cual realizas el ensayo. En la siguiente columna registramos el número de golpes para cada tramo de 6 pulgadas o 15 centímetros. Procedemos a consignar los datos mencionados anteriormente. Las siguientes columnas NSPT y N corregido corresponde al cálculo del número de golpes, el cual explicaremos más adelante. En la columna observaciones podemos realizar alguna anotación especial referente al ensayo o al desarrollo del mismo. Si se presentó desmoronamiento de las paredes, si tuviste problemas con el agua, si logras identificar algún estrato, cualquier información útil para el laboratorio. Que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir ensayos que inspiren. Ahora sí, iniciemos el proceso de cálculo. Para calcular el número de golpes consideramos solo los tramos centrales de 6 pulgadas o 15 centímetros, es decir, el tramo de 15 a 30 centímetros y el tramo de 30 a 45 centímetros, que sumados nos dan el número de golpes del ensayo CPT o la resistencia a la penetración estándar. Para calcularlo usamos la siguiente expresión. Si quieres saber por qué solo se consideran estos tramos, te dejamos el enlace en la parte superior de este video. En el caso de la penetración a la resistencia para el primer ensayo realizado, aplicando la ecuación anterior, nos da que el número de golpes SPT será igual a 10 más 12, lo que es igual a 22. Por tanto, podemos decir que el número de golpes aplicados para introducir el toma muestra a una profundidad de 30 centímetros es igual a 22. Hacemos lo mismo para las otras profundidades. Y así hemos determinado el número de golpes del ensayo CPT para cada profundidad. Aunque este ensayo se denomina estándar, el ensayo tiene muchas variantes y fuentes de diferencia, en especial la energía que llega al toma muestra. Es tanto, la norma CTM 1586 indica que en un mismo lugar, realizando sondeos adyacentes, es decir, uno muy cerca del otro, los resultados pueden ser completamente diferentes si no se consideran los siguientes factores. El equipo de ensayo empleado, las diferentes configuraciones del martillo de Inca, la forma de control de altura de la caída, la cual puede ser manual, donde el operador levanta y deja caer el martillo y la energía dependerá de la fuerza del operador. Muy bien, Proteinovich. Quiero una más. Dame más. Yeah. Si es con manila o cuerda en la polea, aquí incidiría el diámetro y la condición de la cuerda y la polea, el número de vueltas de la cuerda en la polea y la altura. Otro factor muy importante es la preparación del sondeo, la cual es fundamental para garantizar que el ensayo sea representativo. Para esto se debe tener mucho cuidado que las paredes se mantengan estables, lo cual se puede lograr empleando tuberías de revestimiento o agregando lodos bentoníticos a la perforación. La influencia de sobrecargas debido al peso de las tierras, la presencia o no de nivel freático. En el caso de arenas gruesas o con gravas, la saturación del terreno no afecta los resultados.
Pero si tenemos arenas finas o limos bajo el nivel freático, se recomienda aplicar ecuaciones de corrección. La longitud del varillaje y el diámetro del sondeo, y esto se refleja en el aumento en el peso del elemento percutido, es decir, el elemento que es golpeado reiterativamente, a medida que aumenta en profundidad al instalar el varillaje suplementario. El dispositivo de golpeo afecta de forma rotunda el rendimiento de la energía liberada en el golpe, que como te mencionamos antes es el talón de Aquiles de los resultados. Este dispositivo puede ser manual o automático, existiendo diferencias notables entre los resultados de ambos. En lo posible se recomienda usar dispositivos automáticos, pues garantizan la aplicación de la misma cantidad de energía de impacto en todos los casos. Considerando todos los factores anteriores, para corregir el número de golpes se aplica la siguiente ecuación. El número de golpes corregidos será igual al número de golpes SPT calculado con los datos de campo por el factor de corrección dado por la sobrecarga efectiva del suelo, por el factor de corrección por energía del martillo, por el factor de corrección por longitud de la varilla, por el factor de corrección por resistencia interna del toma muestra, por el factor de corrección por diámetro de la perforación. Algunas literaturas consideran que los factores N1, N2, N3 y N4 pueden asumirse que son equivalentes a 1 y solo realizar la corrección por sobrecarga efectiva del suelo o confinamiento. Sin embargo, existen un sinfín de ecuaciones que permiten determinar cada factor de corrección indicado en la ecuación anterior. Esto dependerá de las condiciones específicas de tu proyecto. Por esta razón, se recomienda que las empresas dedicadas a este tipo de sondeos calibren sus equipos a partir de la medida de la energía real empleada en el ensayo. Aunque en la práctica no todos estos factores son aplicados y muchas empresas no corrigen los resultados, es necesario que sepas que existen y que todas las variables que te mencionamos anteriormente pueden afectar los valores obtenidos. En la descripción del video te dejamos 2 artículos de referencia para que profundices un poco más en el cálculo de estos factores de corrección. Si quieres que hagamos un video específico donde hagamos un ejercicio aplicando estos factores, déjalo en los comentarios. En el caso de nuestro ejemplo, asumiremos que todos los factores son equivalentes a 1, por tanto el n corregido será igual al número de golpes calculado con los datos de campo. Con el número de golpes y la profundidad podremos elaborar una gráfica. Iniciamos la elaboración de nuestra gráfica. En las ordenadas o eje Y o Y tendremos la profundidad y en las abscisas o eje X el número de golpes, ambos en escala aritmética. Empecemos la construcción de nuestra gráfica, nos vamos a la pestaña de insertar, luego a la sección de gráficos, insertar gráfico de dispersión o de burbuja y elegimos la cuarta opción disponible. Con el gráfico seleccionado nos vamos a la pestaña de diseño y buscamos el icono seleccionar datos. Cliqueamos y nos abrirá una pestaña que nos permitirá elegir los datos. En la ventana izquierda le damos clic en agregar y nos abrirá una nueva ventana. En el nombre de serie podemos poner ensayo SPT o el nombre que desee. Para elegir los datos que irán en cada eje respectivamente damos clic en el icono con la forma de flecha y tomamos los datos de la tabla de la siguiente manera. Para valores en X tomamos el número de golpes y para los valores en Y o Y la profundidad y damos clic en aceptar. Para darle un formato adecuado seleccionamos la gráfica y nos vamos a la pestaña de diseño. Luego en agregar elemento de gráfico ubicado en el costado izquierdo, en la sección desplegable le damos clic en eje y luego en más opciones de eje. También podemos dar doble clic sobre las etiquetas en el eje Y abrirá una ventana en el costado derecho. Busca la sección donde dice valores en orden inverso y activa el icono. Puedes personalizar tu gráfica seleccionando la misma, ir a la pestaña de diseño y luego al icono diseños rápidos y elegir el de tu agrado. Colocarle los nombres a los ejes solo cliqueando sobre ellos. Y listo, ya tienes tu gráfica de ensayo SPT. Como te mencionamos en el video anterior, cuando el terreno se hace demasiado resistente y la penetración es muy difícil, se detiene el ensayo para un número de golpes determinado y se indica la penetración que corresponde a ese número de golpes. Algunos operadores no consignan el número de golpes y solo registran la letra R. En este caso se puede asignar un valor para poder realizar la gráfica. Los ingleses proponen 50 y los americanos proponen 100. Lo dejamos a tu elección. Como pudiste ver, este ensayo nos permite apreciar, sobre todo cualitativamente, la compacidad de las diferentes capas del terreno y puede ser una variable muy útil y servirnos para múltiples propósitos.
Sin embargo, a pesar de ser un ensayo bastante estudiado, con bastante literatura al respecto y un sinnúmero de correlaciones con otras variables, es preciso que estemos en guardia y atentos ante cualquier error, tomar los controles del caso durante su ejecución y complementarlo con otros ensayos. Esperamos que el video haya sido de ayuda y entendieras un poco más este ensayo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Todo Vial. Tenemos contenido. Bien, jóvenes. Ya han visto ustedes de que mirando muchas veces se aprende más. En la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios. Esto sería todo por hoy. Listo, ingeniero, muchas. Ingeniero, Chao. hasta luego. Luego, ingeniero, gracias. Ya.